Buenos días. En esta clase del curso corto Servicios complementarios en el contexto de la transición energética vamos a empezar el tercer módulo, que va a ser concerniente a que ya sabemos qué es la transición energética y ya sabemos cuáles son los retos que se presentan en esa transición energética. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo afrontar esos retos? ¿Cómo solucionar los problemas que se presentan o que pueden surgir con la inclusión de recursos de generación distribuida de carácter variable? Y cómo aprovechar las potencialidades que ofrecen estos nuevos recursos con el fin de volver el sistema más flexible. Para eso entonces vamos a hablar de cómo en esa migración de redes de distribución pasiva a redes de distribución activa, la demanda o la gestión de la demanda tiene una gran oportunidad de volverse un agente principal en la operación de ese sistema eléctrico de potencia. Antes de iniciar entonces con cómo hacer o cómo podemos potenciar la participación de la demanda en los sistemas eléctricos de potencia, vamos a empezar haciendo un recorderis muy corto. Vamos a hablar muy corto sobre cuáles son los retos que vemos hacia el futuro y por qué esto es necesario, por qué es necesario empezar a hablar de gestión de la demanda, por qué es necesario que cambiemos nuestra forma de uso de la electricidad de manera que se adapte a las condiciones actuales de los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, si vemos hacia el futuro, vamos a ver que en el panorama internacional, acá estos son retos que nos muestra la Agencia Internacional de Energía IEA. En ese panorama internacional nos enmarca que del 2020 al 2030, es decir, de aquí al 2030, la demanda de electricidad global se duplicará. Es decir, que nos enfrentamos a que en los años siguientes vamos a tener una demanda creciente de energía eléctrica de forma acelerada y tenemos que preparar los sistemas eléctricos de potencia para que puedan responder a esa demanda creciente de electricidad y no se queden cortos ante ello. Pero además nos muestran que otro de los retos marcados que hay hacia el futuro es el que en muchos países de la Unión Europea, y Colombia no es del todo ajena a esta, se depende bastante de los combustibles importados. Se dice que en Europa la dependencia de combustibles importados para el 2030 se prevé sea de cerca del 70% aproximadamente. Entonces, si hablamos de una dependencia de combustibles importados del 70%, hablamos de que la huella de carbono al parecer entonces va a seguir creciendo, porque no estamos hablando de migrar a fuentes de energía renovables, sino que seguimos hablando de la dependencia de los combustibles fósiles, pero además de generar esto un daño medioambiental, una inestabilidad medioambiental, también esa dependencia de los combustibles importados puede generar una vulnerabilidad en los sistemas económicos de los países. Entonces, desde acá vemos la necesidad de que empecemos a hablar de aprovechar los potenciales energéticos presentes en cada región, en cada país, de forma de que seamos autosostenibles en el sentido que no dependamos de la importación de combustibles fósiles, que ningún país depende de la importación de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, sino que la generación de energía eléctrica dependa o sea realizada por medio del aprovechamiento de los potenciales energéticos renovables presentes en cada una de estas regiones. Hay muchas regiones, por ejemplo, en el país y en muchos otros lugares del mundo, eólicos, solares que no son aprovechables, pero no nos quedemos ahí. Hay también muchos potenciales geotérmicos, marinos, etcétera, que no están siendo utilizados en la actualidad. Entonces la idea es, bueno, ¿por qué no empezamos a mirar cómo dejar de tener esa dependencia tan alta de combustibles fósiles y empecemos a migrar a sistemas de generación distribuida por medio de recursos no convencionales, que haga que reduzcamos nuestra dependencia de esos combustibles fósiles y a la par generemos una mayor sostenibilidad ambiental y técnica en la electrificación de nuestras poblaciones?
Entonces esos son los retos dos retos principales que tenemos hacia el futuro. Empezar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en aquellos países donde esos combustibles fósiles deben ser importados, y responder cómo hacer que el sistema responda a esa demanda creciente de electricidad, de forma que se haga una expansión en el sistema de generación de electricidad, pero que esta expansión no produzca una huella de carbono marcada en el sistema, sino que tengamos una huella de carbono reducida que nos permita tener una sostenibilidad en la electrificación. Además, en esos retos hacia el futuro, esa misma necesidad o eso mismo que hemos estado viendo, en el sentido de que vemos las necesidades de ver que el sistema económico de un país puede ser vulnerable por el hecho de depender de combustibles importados, podemos empezar a ver que los países empiezan a ver la necesidad de migrar a las fuentes de generación no convencional o fuentes de generación variables. Y al hacer eso, se prevé que otro de los retos que se presenten es que esta integración de recursos energéticos distribuidos a las redes de distribución no se haga de manera controlada, siguiendo unos lineamientos específicos, sino que el reto es qué pasa si estos recursos energéticos distribuidos y esta generación distribuida se conecta directamente a las redes de distribución convencionales existentes. Porque recordemos que, como lo veníamos diciendo desde el módulo anterior, las redes de distribución actuales no fueron pensadas o no fueron planeadas para tener flujos bidireccionales o para tener la conexión o integración de generación distribuida a estos niveles de distribución, lo que indica que en este caso vamos a necesitar empezar a mirar cómo establecer los lineamientos requeridos para que esta integración de recursos energéticos distribuidos se realice de una forma coordinada, de manera que no se presenten problemas en el sistema y en el sentido de que no se afecte la confiabilidad y continuidad del suministro, que no tengamos aumentos, fluctuaciones de tensiones, inestabilidades de frecuencia, etc., pero que a la par tampoco limitemos la inclusión o la actuación de estos recursos de generación variable en el sistema, en los sistemas de potencia, que no limitemos su participación, porque la forma más fácil de solucionar el problema de que no nos afecte el suministro de electricidad, es decir, que simplemente limitemos la capacidad, que solo el 10% de la energía generada va a poder ser de carácter variable. Eso es limitar el recurso solar, la participación del recurso solar y el recurso eólico. Eso sería limitar ese aprovechamiento de fuentes de energía limpias. La idea no es esa. La idea es que no limitemos su participación, pero que los mecanismos por medio de los cuales estos equipos se integran al sistema estén tan claros que no generen perturbaciones a la continuidad y confiabilidad del suministro, sino que antes nos permitan aumentar la continuidad del suministro, reducir las pérdidas de potencia que se presentan, reducir congestión y por tanto aumentar también la confiabilidad de ese suministro de electricidad. Entonces hablamos que esos retos hacia el futuro es: tenemos una demanda creciente de electricidad. Creemos que es necesario que los países que dependen de combustibles importados pues dejen de hacerlo y empiecen a migrar a fuentes de energía que aprovechen los potenciales locales, pero también el reto es que listo, si se van a empezar a aprovechar los potenciales locales, que ese aprovechamiento se haga bajo unas reglas de mercado tan claras que no nos afecten el funcionamiento del sistema de potencia, que no lo empeoren, sino que más bien beneficien ese funcionamiento del sistema eléctrico de potencia y que a la par nos permita no limitar esa inclusión de recursos de generación renovables. Entonces, el reto hacia el futuro en realidad es que estamos en este momento viendo una transformación fundamental de los sistemas, debido a que empezamos a reconocer, empezamos a ser conscientes, como dicen, el primer paso es la aceptación, ya hicimos ese paso, ya aceptamos, ya reconocemos que la generación de energía por medio de combustibles fósiles es la mayor contaminante, mejor dicho, es la que contribuyen en mayor medida a las emisiones de gases de efecto invernadero y otras formas de contaminación ambiental que aceleran el calentamiento global, por lo que cada vez es más común que empecemos a migrar de estas fuentes de generación que utilizan combustibles fósiles a fuentes de generación renovable en los sistemas de potencia. Pero el reto de ellas es que la mayoría son fuentes de generación variable.
Entonces queremos aprovechar el potencial, pero el reto es cómo hacerlo de una manera adecuada. Es acá donde la respuesta de la demanda, más bien la demanda en general, la gestión de la demanda, surge como una alternativa que permita que no todo el peso o no toda la responsabilidad de mantener a los usuarios conectados con unos índices de confiabilidad y calidad del suministro recaigan solamente en la generación, sino que esas responsabilidades sean compartidas entre la generación y la demanda. En otras palabras, ya habíamos dicho desde el primer módulo que gran parte de la continuidad del suministro de electricidad depende de mantener un balance de potencia ajustado, en el sentido que la potencia generada de un sistema debe ser exactamente igual a la potencia demandada, que si una de las dos es mayor que la otra se genera una inestabilidad de frecuencia, y esta inestabilidad de frecuencia, si es bastante grande, si se sale de los límites definidos, puede generar un apagón en cascada. Entonces la idea es cómo mantener esa estabilidad de frecuencia, pero ya desde los dos lados de la ecuación, en el sentido que en la actualidad, por ejemplo, lo que tenemos en Colombia es que si la demanda de electricidad aumenta, la generación debe aumentar porque debe seguir a la demanda. O si la demanda disminuye, si la demanda le da por disminuir, entonces la generación disminuye de forma proporcional, de manera que se mantenga generación igual a la demanda. Acá la pregunta es, bueno, ¿cómo empezar a hacer que no solo sea la generación la que tenga esa responsabilidad de seguir a la demanda, sino que la demanda también responda? Sino cómo hacer que si hay un desbalance, si está, por ejemplo, en un momento la demanda mucho más alta que la generación en un instante, cómo hacer que la demanda disminuya a la par que la generación aumente y se encuentren en un punto medio. Cómo hacer que esos balances de potencia, cómo hacer que todas esas variables de confiabilidad y continuidad del suministro de electricidad sean responsabilidad compartida de la generación y la demanda. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces eso es lo que queremos mirar. ¿Qué mecanismos podemos implementar para que nosotros como usuarios del sistema de electricidad, como consumidores, nos volvamos una parte activa del sistema y empecemos a participar de las decisiones que se toman en ese sistema de potencia? Entonces, antes de empezar a hablar de cómo podemos hacer que la demanda empiece a comportarse de la manera que deseamos, empecemos hablando de qué caracteriza la demanda energética actual, a la demanda de electricidad actual. Ya lo veníamos diciendo desde el primer video de este curso, desde el video en el que empezamos a hablar de transición energética, y es que somos consumidores pasivos. El hecho de ser consumidor pasivo implica que nosotros decidimos cómo y cuándo utilizar nuestra electricidad. Es decir, si ustedes a las 7 de la noche quieren ponerse a taladrar, a lavar la ropa a la par, con el televisor encendido, el equipo encendido, las luces encendidas, con todo encendido, a ustedes nada les limita en hacer eso. Ustedes nunca se ponen a pensar, no lo voy a hacer a las 7, lo voy a hacer más temprano o lo voy a hacer más tarde, porque es que de 7 a 10 el sistema siempre está en riesgo de desconexión porque hay una confiabilidad reducida. Uno no se pone a pensar en eso, ¿cierto? Uno es una demanda pasiva en el sentido que somos los clientes, que el típico dicho antiguo, viejo, que se decía que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, como nosotros, como clientes de la electricidad, pensamos que siempre tenemos la razón, en el sentido de que si queremos consumir a las 8 de la noche, no hay nada que nos diga, no, es que usted no puede consumir a las 8 de la noche, mire, su responsabilidad social es no hacerlo. Nada nos lo dice, simplemente tuve tiempo a esa hora de ponerme a hacer los arreglos de la casa, entonces a esa hora los voy a hacer, independientemente de qué pasa con el sistema de electricidad. Entonces somos una demanda pasiva, pero en gran medida el hecho de ser esa demanda pasiva es que no hay nada que nos incentive a cambiar nuestros patrones de uso de la electricidad. No tenemos nada que nos diga es que es más caro, es que voy a dejar de consumir a esta hora porque es más caro que consumir a esta otra. No hay nada que nos diga, porque contamos con una tarifa plana. Tarifa plana indica que a cualquier hora el costo de la electricidad es exactamente el mismo, en el sentido que si yo consumo a las 7 de la noche, me cobran lo mismo por kilovatio hora, así consumo a las 3 de la tarde, así consumo a las 8 de la mañana o a las 3 de la mañana. No hay diferencia entre el precio de kilovatio hora que me cobran a una hora o a otra del día. Y entonces eso hace que no respondamos al estado actual del sistema. Porque si recordamos la clase de despacho económico, cuando hablábamos de despacho económico decíamos que
cuando había un pico de demanda, o mejor dicho, entre más demanda hubiera en un periodo horario definido, mayor en ese momento iba a ser el precio de electricidad o el precio de bolsa que se le debía pagar a los generadores, porque se debían despachar más generadores para suplir esa misma demanda de electricidad. Entonces, el precio de generar un kilovatio hora en el sistema es diferente a si se genera a las 3 de la mañana o si se genera a las 7 de la noche o si se genera a las 12 de la noche. Son precios diferentes los que vemos hora a hora en cuanto a la generación de potencia, pero cuando nos lo cobran a nosotros lo vemos como una tarifa plana. Entonces, si no nos dan la señal de que respondamos al estado actual del sistema de electricidad, ¿cómo podemos saber cómo responder? Entonces, somos una demanda que se caracteriza por ser pasiva y tener unas tarifas planas. Es decir, que el costo de electricidad diario es el mismo, incluso mensual es el mismo, independientemente de la hora a la que realice yo el consumo. Esa tarifa plana hace que nosotros como usuarios tengamos una característica de variabilidad, en el sentido que nuestro comportamiento como seres humanos es estocástico, nadie puede predecir con total exactitud, aunque se pueden tener tendencias, nada puede mostrar con total exactitud, predecir con total exactitud que yo voy a prender mi bombillo a las 3 de la mañana o si lo voy a apagar a las 7 de la noche, nada lo predice con total exactitud. Entonces somos seres variables, altamente variables, no somos controlables, no hay controlabilidad de la demanda. No controlabilidad indica entonces que no hay nada que nos limite el amperaje que podemos consumir en un momento del día, no hay nada que esté controlando nuestros electrodomésticos que no los deje encender a una hora determinada. Entonces es una demanda que no es variable, no es controlable, por el que el operador del sistema del eléctrico no puede cambiarnos a nosotros el consumo. Somos una demanda inflexible, porque si no nos ofrecen una variación en el precio, entonces no hay nada que nos obligue a nosotros a cambiar nuestro consumo de electricidad. No podemos llegar a decirle a la gente, mira, no consumas de 7 de la noche a 11 de la noche, a 10 de la noche, porque en ese momento vas a poner en riesgo a los demás usuarios conectados en el sistema. Las personas no tienen ese compromiso moral, no solo acá en Colombia, en todo el mundo, eso se ha demostrado. Las personas en términos eléctricos no modifican su consumo, sino en un incentivo económico. Entonces, si nos vamos por el aspecto psicológico, por el aspecto social, es difícil que se generen esos cambios en el uso de la electricidad que en realidad necesitamos. Entonces, somos una demanda que es altamente variable, es no controlable, es inflexible y es impredecible, porque como les digo, no hay un pronóstico que sea totalmente 100% certero, porque como seres humanos tenemos un comportamiento estocástico. Eso hace entonces que no podamos reaccionar al estado actual del sistema de electricidad. Es decir, si en un momento el sistema de electricidad se ve comprometido, si la continuidad se ve comprometida, como no hay ninguna señal que nos diga que eso está pasando en el sistema, entonces en realidad no respondemos a ese estado actual. Y como no respondemos a ese estado actual, somos una demanda que es, como les digo, el paradigma del cliente siempre tiene la razón y hay que complacerlo en todo. La idea es que no suceda eso, sino que nos volvamos agentes activos de ese mercado de electricidad. Entonces, en este momento no participamos en el mercado. Pagamos una factura, pero eso no significa que participemos en el mercado. Participar en el mercado, entonces, es poder hacer ofertas, poder negociar precios, poder negociar consumos. No lo hacemos. En este momento simplemente pagamos una tarifa plana de electricidad en nuestra factura mensual por lo que consumimos, nada más. No tenemos incentivos para reducir el consumo, al menos no los tenemos en tiempo normal. No sé si ustedes de pronto recuerdan que en el 2016 existió el programa Apagar Paga. En el 2016 se tenía un fenómeno del niño muy marcado y hubo riesgo de racionamiento. En el momento que empezó a haber riesgo de racionamiento, cuando se empezó a predecir que en los meses siguientes podía, de no generarse una modificación en la curva de demanda, iban a tener que realizarse racionamientos. En ese momento sacaron el programa Apagar Paga, que se extendió durante 4 meses. ¿Qué les decía ese programa Apagar Paga? Que yo creo que ustedes recuerdan la propaganda o las noticias. Simplemente los incentivaba a que si usaban menos electricidad iban a tener un bono de descuento en la factura. Increíblemente,
de la población colombiana que está conectada al sistema interconectado nacional, aproximadamente el 70% de los usuarios participó de alguna forma en este programa Pagar Paga. Entonces, aproximadamente el 70% de los usuarios vieron una posibilidad de ahorro en la factura y se fueron a reducir su consumo de electricidad. Entonces, ahí sí las mamás se pusieron estrictas con los niños, de no dejen la luz encendida, apáguela. Si es de noche y usted está en la sala y no está en su cuarto, entonces tenga el televisor apagado, tenga la luz apagada, use solo el dispositivo de donde va a estar, o sea, solo la luminaria de donde va a estar, y eso sí es necesario. Si no es necesario, si usted se va a poner a ver televisión, ¿para qué va a dejar la luz prendida? Apáguela. Entonces, en ese momento, en Colombia, las mamás, los papás, las personas que son responsables de ese pago de la factura de electricidad, las personas que viven solas, todos se preocuparon porque la factura estaba siendo costosa, estaba siendo cara porque teníamos un precio de escasez, habíamos llegado a precio de escasez y vimos una posibilidad de ahorro. Vimos una posibilidad de que esa factura no llegara tan cara, sino que nos siguiera llegando un costo moderado de electricidad por el hecho de simplemente reducir nuestro consumo. Nos pusimos juiciosos esos meses y aunque fuera algo un poco inconsciente, aunque fuera algo que no estuviéramos preocupados todo el día, sino que cuando nos acordábamos reducíamos el consumo, al hacer eso, el 70% de la población colombiana participó de alguna manera en este programa a Pagar Paga y se evitó que hubiera que generarse racionamientos de electricidad en el país. Entonces, ¿qué vemos? Que en estado normal, es decir, en este momento, en el panorama normal, en la operación normal del sistema, no tenemos un incentivo que nos diga reduzca su consumo. Pero lo que logramos ver con este programa a Pagar Paga es que si usted le da un incentivo a las personas, lo más probable es que ellas sí reaccionen al estado del sistema. Entonces, el estado del sistema en ese momento era de alerta, riesgo de racionamiento. Las personas reaccionaron reduciendo su consumo de manera que ese riesgo de racionamiento se redujera. En este caso, pues no hubo que realizar ese racionamiento en el que teníamos ese riesgo. Entonces, esa es la gestión de la demanda. Eso es de lo que ya vamos a empezar a hablar. Es empezar a mirar cómo darle la señal adecuada al usuario para que responda al estado actual del sistema de electricidad. Porque en este momento no nos dan las señales. Y si no nos dan las señales, entonces no sabemos cómo podemos actuar para mejorar las condiciones técnicas del sistema. Y eso hace que la demanda, como nosotros como usuarios, no respondamos al estado actual del sistema de electricidad. No sabemos qué pasa y por tanto no respondemos a él. Aunque este es el panorama de Colombia, esto no es propio o exclusivo de Colombia, sino que muchos países del mundo tienen este mismo problema. Acá en muchos de los países a nivel mundial, especialmente países en vía de desarrollo, cuentan en este momento todavía con una demanda pasiva y una implementación de tarifas planas que hace que tengamos una restricción en la modernización de los sistemas eléctricos de potencia. Este paradigma de demanda pasiva, tarifa plana, era el común denominador en todo el mundo hasta más o menos la década de los 80, cuando se empieza a identificar la necesidad de volver al usuario un agente activo del sistema y empiezan en países en vía de desarrollo, Estados Unidos, que es el primero que implementa programas de respuesta de la demanda, luego Alemania, luego Dinamarca, España, etcétera, y muchos otros países del mundo, China, Japón, empiezan a implementar programas que empiecen a volver su demanda de electricidad activa. Pero muchos de los países en vías de desarrollo aún no lo hacemos. Pero la idea es que esto se haga, porque de hecho esta es la evolución natural del sistema eléctrico de potencia. Es decir, queramos o no, este cambio en algún momento se va a dar. En algún momento vamos a pasar de ser demanda pasiva a ser demanda activa. No obstante, la idea es que esa transición no se demore eternamente. La evolución se puede dar en un par de años o se puede dar en bastantes décadas. La idea es que no nos demoremos tantas décadas en llegar a ser agentes activos del sistema, sino que empezamos a entender qué es gestión de la demanda y cómo desde la gestión de la demanda podemos empezar a hablar de volver a la demanda un agente activo de ese mercado de electricidad. Y entonces ahí es donde empezamos a introducir el término gestión de la demanda. Gestión de la demanda es un término que lo que hace, o este concepto lo que hace es ver a la demanda de electricidad con una visión diferente. Entonces hasta los 80 se veía al usuario como
ese cliente que hay que complacer, ese cliente que siempre tiene la razón. Si quiere encender las cosas a las 8 de la noche hay que dejarlo porque él tiene la razón y simplemente hay que generar más electricidad a esa hora para suplir la demanda que el cliente tiene en ese momento. Pero entonces en la década de los 80 empieza a surgir este tema, este concepto de gestión de la demanda y empezamos a hablar, bueno, ¿qué tal si el usuario puede empezar a participar? ¿Qué tal si le empiezo a dar una serie de incentivos al usuario que no lo estoy castigando, no lo penalizo, porque la idea de gestión de la demanda no es penalizar, sino más bien incentivar? Ese estímulo positivo es, no lo penalizo, sino que busco una manera de hacer que él inconscientemente, ese usuario inconscientemente, cambie sus patrones de uso de la electricidad de manera que no pongamos en riesgo el sistema o de manera que respondamos al sistema, al estado actual del sistema de electricidad. Entonces, gestión de la demanda es una visión diferente de la demanda que se encamina a producir modificación en el patrón de consumo para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y principalmente mejorar la operación del sistema eléctrico, es decir, aumentar los índices de confiabilidad, calidad y continuidad del suministro. Gestión de la demanda es todos los incentivos que se enmarcan o todas las actividades de planeación, implementación y monitoreo que produzcan un cambio en el patrón de consumo. Entonces pueden ir desde la mejora de materiales, del uso de materiales adecuados, hasta por ejemplo, pasando por ejemplo por la edificación sustentable, las construcciones sustentables que aprovechen o maximicen el aprovechamiento de la iluminación y la ventilación natural, de manera que se tenga que encender lo menos posible los bombillos, que no dependamos de ventiladores, abanicos, aires acondicionados para refrescar los hogares, sino qué tal si empezamos a dar unos tips, unas guías de construcción sustentable que permitan que ya esos usuarios solo una vez le pongan cuidado a la eficiencia energética, es decir, solo una vez piensen en gestión energética en el sentido de que orienten sus casas a ver hacia un lugar donde haya iluminación natural, que las habitaciones queden lo suficientemente iluminadas para que no se tenga que encender la luz durante el día, los bombillos durante el día y no se tenga ese consumo de electricidad no es necesario, que se tenga una ventilación lo suficientemente adecuada en toda la casa, que haya ese aire que entre por un lugar, salga por el otro, es decir, que haya una circulación en todo el lugar que haga que no tengamos que depender o que reduzcamos el uso de esos sistemas de ventilación. Entonces, gestión de la demanda hace eso, o sea, es todas las actividades que están encaminadas a planear, implementar y monitorear actividades que permitan modificar el patrón de consumo, sea por el uso de materiales adecuados, los tips de implementación de construcción sustentable y pasando por la implementación de tarifas inteligentes que le digan al usuario, mire, no consuman esta hora, consuma esta otra que le sale más barato, hasta incentivos que se les puedan dar a los usuarios, pagos monetarios que se les puedan dar para que en un caso de emergencia ellos nos ayuden a mantener el sistema conectado. Entonces, gestión de la demanda son todas las actividades que modifiquen el patrón de consumo para mejorar la eficiencia energética, porque una modificación al patrón de consumo es el aumento excesivo de la demanda, pero eso no nos mejora la eficiencia energética y además tampoco nos permite mejorar la operación del sistema eléctrico. Antes nos complica más las cosas, ¿cierto? Entonces, todas las actividades que están encaminadas a modificar el patrón de consumo para mejorar eficiencia energética y mejorar la operación del sistema eléctrico de potencia. La gestión de la demanda, entonces, según lo hemos dicho, se caracteriza o se cataloga, sus actividades se clasifican en dos ramas principalmente. Hay unas actividades estáticas o que se realizan una sola vez, como lo es, por ejemplo, el cambio de iluminación. Recuerden que cuando empieza el siglo XXI, cuando empezó el siglo XXI, es decir, en la década de los 2000, bueno, terminando la década de los 90, iniciando el 2000, hasta más o menos el 2010, hubo esta gran campaña de cambiar la iluminación de los hogares. Yo creo que la mayoría de ustedes deben recordar ese momento en el cual se empieza a hacer esa campaña extensiva a todos los ciudadanos de deje utilizar la luminaria incandescente y empiece a utilizar la luminaria
ahorradora, el bombillo ahorrador. Y entonces la premisa era, mire, usted paga un poquito más en la adquisición, porque los bombillos ahorradores, hoy en día la diferencia de precio no es mucha, pero en su momento eran bastante, se veía bastante la diferencia de precio entre un bombillo incandescente y un ahorrador. Entonces la premisa era, mire, usted le mete un poquito más, le invierte un poquito más inicialmente de dinero a la adquisición del bombillo ahorrador, pero usted ¿qué va a ver? Usted va a ver que en la factura de electricidad va a empezar a notar un ahorro. Y probablemente en menos de un año usted ya haya recuperado su inversión. Y lo que hay de adelante es un ahorro económico que le queda a usted. Entonces empieza la gente, siempre está el gomoso que siempre quiere salir el bombillo ahorrador, no, cambiémoslo de una vez. Están esos usuarios que de hecho cuando hablamos de dinámica de sistemas, que esto no es el curso de dinámica de sistemas, pero dinámica de sistemas es una metodología que dice que siempre hay unos clientes iniciales que son los gomosos de la tecnología, mejor dicho, que así esto no funcione, así los bombillos ahorradores no ahorren energía, igual lo compran. Siempre hay unos gomosos iniciales muy importantes para la difusión de estos mecanismos de compra y venta. Entonces siempre están los gomosos iniciales que lo compraron y que empezaron a notar. Esos que iniciaron comprando esos bombillos ahorradores porque la premisa era que la factura de electricidad le iba a reducir, dieron su testimonio de que, ve, si en realidad yo sí le metí la plata y sí me redujo la factura de electricidad, esto como que sí vale la pena. La gente empezó a incentivarse por ello. Inicialmente no había nada, no había una ley que limitara a las personas a utilizar luminaria incandescente. Hoy en día ya no se puede distribuir ese tipo de luminaria, pero en su momento, cuando empieza esta transición al uso de bombillos ahorradores, no había nada que limitara a las personas a seguir comprando el bombillo incandescente. Lo podían seguir comprando, podían seguir iluminando sus casas con el bombillo incandescente, pero los usuarios empezaron a verse incentivados a utilizar estas nuevas bombillas ahorradoras porque decían, venga, es que me está reduciendo la electricidad, yo estoy escuchando que está reduciendo hasta 10.000 pesos por mes, 5.000 pesos, así fueran 2.000 pesos por mes, yo veo que está reduciendo, no, yo me voy a comprar el bombillo. Y poco a poco, cuando tal vez no en el momento, no, si seguía funcionando el incandescente, tal vez no iban a cambiarlo, pero tal vez cuando se fundió el bombillo incandescente de la casa, dijeron, ve, ensayemos a ver este otro bombillo. Entonces, esa actividad de reemplazo de luminarias fue una actividad de gestión de la demanda, pero es una actividad que se realiza una vez y dura mucho tiempo. Ustedes diariamente no están cambiando el bombillo, no. Ustedes realizaron una vez el cambio de luminaria y ese ahorro energético perduró en el tiempo. Lo mismo sucede con las neveras viejas y las lavadoras viejas tienen unos consumos de electricidad excesivos. La gente empieza a ver que las nuevas neveras, las nuevas lavadoras consumen mucho menos y empiezan a adquirirlas, y entonces empiezan a hacer ese cambio, esa transición tecnológica que solo se realiza una vez, pero sus efectos perduran en un horizonte extendido. A esas actividades se les denomina eficiencia energética. Son actividades estáticas que no nos van a servir para solucionar problemas en tiempo real, problemas que se presenten hora a hora, día a día en el sistema, pero sí son actividades que nos están generando un beneficio en el sistema eléctrico de potencia. Ese es uno de los tipos de actividades de gestión de la demanda. Gestión de la demanda es esa gran sombrilla. Gestión de la demanda abarca todo lo que tenga que ver con demanda de electricidad. Todas las acciones que tengan que ver con demanda de electricidad para mejorar parámetros técnicos. Y se divide entonces en eficiencia energética, esas acciones estáticas que normalmente van a ser cambio de tecnología, etcétera, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y también tenemos otra vertiente muy fuerte, que es la que le vamos a dar la fuerza, le vamos a dar el enfoque en las clases siguientes, que es la respuesta de la demanda. Respuesta de la demanda ya no son actividades estáticas. Miren que de acá arriba, lo que teníamos, voy a cambiar acá el puntero, pero lo que teníamos en la parte superior, en esta parte de acá de eficiencia energética, eran actividades estáticas. Yo las hacía una sola vez y listo, ya quedaban hechas. Respuesta de la demanda son las acciones que no solo se realizan una vez, sino que se tienen que realizar recurrentemente. ¿Cómo que recurrentemente? Sí, pues piensen ustedes que, por ejemplo, les dicen, mire, usted en este momento está pagando 400 pesos el kilovatio hora todo el día. Yo le voy a proponer el siguiente mecanismo, que si usted no hace nada, si usted mantiene su demanda de electricidad tal cual la tiene en este momento, la factura le va a seguir llegando por lo mismo, no va a haber cambio. Pero
si le da por modificar su patrón de uso de la electricidad, va a haber un ahorro en la factura. ¿Qué esquema le estoy proponiendo? Le estoy proponiendo que si usted consume de 11 de la noche a 8 de la mañana, yo le cobro la electricidad a 250 pesos el kilovatio hora. Si consume entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, le cobra 350 pesos el kilovatio hora. Ojo que hasta ahí solo hay oferta, mire ahí, hasta ahí lo único que usted tiene es un potencial de ahorro, porque si consume en cualquier momento de esas horas, va a haber un ahorro indudablemente, porque usted está pagando actualmente 400 pesos el kilovatio hora. Pero si usted me consume de 6 de la noche, de 6 de la tarde a 11 de la noche, le cobro el precio de electricidad a 750 pesos el kilovatio hora. Entonces usted dice, bueno, nada pierdo con intentar, porque me están prometiendo que si no cambio mi consumo de electricidad que he venido teniendo siempre, no voy a ser penalizado. Es decir, voy a seguir viendo mi factura de electricidad siempre, como siempre la he visto. Pero tal vez entonces uno empieza a pensar, ¿verdad que de 6 de la noche, de 6 de la tarde a 11 de la noche es carito la electricidad? No, yo sí pensaba lavar ese día, a esas horas, más bien echo la ropa, pero la dejo ahí quietica y más bien al otro día que me levanto a las 6 de la mañana, la pongo a lavar. Bien dice, no, ¿verdad que la electricidad a estas horas es cara? Apague esa luz de la sala que nadie la está usando. Mejor dicho, uno empieza a ser consciente de a qué horas el precio de electricidad es más alto y eso hace que empecemos a modificar nuestro patrón de consumo de la electricidad. Pero no solo lo realizamos un día, si lo realizamos solo un día y no lo volvemos a hacer, en realidad eso no está generando un cambio en el sistema de potencia y usted no va a ver un ahorro en su factura por solo realizar un día, por solo implementar un día ese esquema de respuesta de la demanda. Pero si usted todos los días se vuelve consciente de eso y deja de lavar a esas horas, si conectaba usted su celular a cargar siempre a las 7 de la noche y lo desconectaba a las 10, usted dice, no, ya lo voy a poner a las 11 de la noche y que se quede conectado, porque yo sé que los celulares actuales, la batería no se les daña por el hecho de estar conectados toda la noche, porque ya desmontamos esos mitos. Como uno ya empieza a saber como más cosas, uno dice, no, yo voy a dejar ese celular más bien conectado a las 11 de la noche, y si me desconecto en medio de la noche, si me despierto en medio de la noche lo desconecto y no lo dejo hasta el otro día, porque sé que me sale más barato. Entonces uno empieza a hacer esos cambios inconscientes, que son a veces hasta inconscientes en el uso de la electricidad, que están alivianando la carga del sistema eléctrico de potencia, pero son actividades que no sirve que sean realizadas una única vez, sino que tienen que ser realizadas recurrentemente para que le sirvan al sistema de potencia y para que usted en su factura vea una reducción en la tarifa de electricidad. Entonces empezamos a mirar que gestión de la demanda, las dos se encaminan a lo mismo, a alivianar la carga del sistema eléctrico de potencia. Tiene unas actividades estáticas que se realizan una vez y perduran en el tiempo, que son denominadas eficiencia energética, y otras que sí se deben realizar recurrentemente, pero son las que le ofrecen al usuario mayor incentivo económico tangible. Entonces, si empezamos a hablar de cada una de ellas, podemos empezar a hablar de qué es la eficiencia energética. Entonces, eficiencia energética es la reducción del consumo de electricidad sin alteración del proceso productivo o comodidad de las personas. En otras palabras, retomando el ejemplo que teníamos ahorita del cambio de luminarias, en realidad las personas no vieron una afectación a su comodidad en el día a día, porque las luminarias ahorradoras, las nuevas luminarias que adquirieron, seguían prestando la función, dar iluminación cuando la iluminación natural era deficiente o no había. Entonces seguía pudiéndose iluminar, pero ahora tenían un consumo de electricidad mucho menor. Normalmente, pues en el momento que inició, más o menos 1/3 del consumo normal de una luminaria incandescente. En este momento es muchísimo más. Encontramos bombillos que tienen muy buena iluminación, muy buenos lúmenes, con solo 5, 6, 12 vatios y no los 100 vatios que consumían en promedio las luminarias incandescentes. Entonces empezamos a ver que esa eficiencia energética es cambios que se realizan para
reducir el consumo de electricidad, pero que no afectan comodidad de las personas ni afectan el proceso productivo. De hecho, se denomina como el combustible limpio del futuro. ¿Por qué se denomina la eficiencia energética como el combustible limpio del futuro? Porque en realidad no genera ninguna emisión, pero sí permite mejorar procesos productivos. Es decir, imagínese que a usted en una industria le dice: mire, usted en este momento está generando en esta industria 1000 unidades diarias de X cosa, digamos de sillas, un ejemplo. 1000 unidades diarias de sillas está generando y y la factura de electricidad mensual usted la está pagando en 22 millones de pesos. Eso es lo que le dicen, le dan información a usted. Le dicen: ¿qué tal si usted sigue generando las mismas 1000 sillas diarias? Las mismas 1000 unidades diarias, su producción no cambia, pero ya la factura de electricidad no le llegue en 22 millones mes a mes, sino que le llegue en 20 o le llegue en 19 millones. Uno empieza y dice: esto está como bueno, esto suena bueno, ¿qué tengo que hacer para que suceda eso? Porque el proceso productivo no se ve alterado, sigo produciendo la misma cantidad de sillas, pero me redujo el costo de la factura, y si reduce el costo de la factura con el esquema de tarifación que tenemos actualmente es porque indudablemente redujo el consumo de electricidad, hay eficiencia energética. Entonces le dicen: no, pues mire, usted lo que tiene que hacer es contratarnos para que le hagamos una auditoría energética y le digamos dónde están sus pérdidas, corrijamos sus procesos de mantenimiento, hagamos una serie de cambios a la industria. Con una inversión inicial, usted ya va a tener después un ahorro energético en su factura mes a mes. Esto a largo plazo le sale mejor que seguir como está en este momento. Eso es eficiencia energética. Es buscar la manera de reducir el consumo de electricidad, pero que no me altere ni el proceso productivo ni la comodidad de las personas. Entonces, la identificación, al menos en la industria, es esa identificación de esa empresa oculta, que son todas las pérdidas que hay que no aportan a los procesos y solo están realizando calentamiento, solo están generando calentamiento en las máquinas, como lo son, por ejemplo, la implementación de nuevos esquemas de mantenimiento predictivo y preventivo que permitan identificar y eliminar las fallas antes de que sean un problema en el sistema, los mecanismos de corrección del factor de potencia, adquisición de equipos de consumo intensivo de la electricidad que sean ahorradores energéticos. Decir eficiencia energética es saber invertir, o mejor dicho, saber qué cambios hacer, identificar qué cambios hacer en un proceso de forma que a largo plazo usted vea un ahorro en su consumo de electricidad, pero no vea afectado ni su proceso productivo si es una industria, ni su comodidad si usted está en su casa. Esta eficiencia energética entonces es de naturaleza estática, porque como estamos diciendo, se hace una vez y es un efecto que se va a ver de forma constante y continua en un horizonte de tiempo extendido. Entonces no podemos categorizar a la eficiencia energética como un recurso despachable o controlable. Nosotros no lo podemos controlar, no podemos decir en este momento consuma más, en este momento consuma menos, porque en realidad eficiencia energética simplemente es coger lo que estaba consumiendo antes y reducir ese consumo, nada más, en un horizonte extendido. Entonces es un recurso que no puedo utilizar para solucionar problemas en tiempo real. Entonces no puedo pensar que si en algún momento tengo un riesgo de apagón en el sistema, la eficiencia energética me va a servir para suplir ese problema y hacer que no haya el apagón. No puedo pensar eso, porque la eficiencia energética es estática y no me va a solucionar problemas en tiempo real. Pero lo que sí va a hacer la eficiencia energética es que al contar con mayor eficiencia en la demanda, es decir, cuando tenemos una menor demanda de electricidad en un horizonte de tiempo extendido, lo que estamos haciendo es liberar capacidad instalada a largo plazo. Entonces, si reducimos el consumo de una casa y lo hacemos en todas las casas, estamos reduciendo el consumo general de electricidad por el mismo proceso productivo, por la misma comodidad que antes tenían esas personas. Eso hace que yo pueda aplazar y en muchos casos evadir las expansiones en las unidades de generación de mi sistema eléctrico de potencia. ¿Qué programas comunes hay de eficiencia energética? Los programas comunes de eficiencia energética se enfocan en la instalación de equipos eficientes y la masificación de medida. ¿Por qué masificación de medida? Porque la medida es la única que me permite identificar dónde están las pérdidas
en las mayores pérdidas en el sistema, donde son los lugares de la casa, de la industria, del comercio, donde más se está consumiendo electricidad, para centrar mis esfuerzos en mirar cómo ahí en ese punto que se consume más electricidad, cómo reducir ahí el consumo de manera que tenga un mayor efecto global en toda la instalación. Entonces los programas comunes de eficiencia energética se enfocan en la instalación de equipos eficientes y la masificación de medida. Además, también se enfocan en la construcción sustentable, de manera que se aprovechen los recursos naturales con los que cuenta el contexto o el ambiente en el que se realiza la edificación, de manera que no tengan que ser utilizadas la iluminación y la ventilación artificial, sino que se puede aprovechar el máximo número de horas al día esa ventilación e iluminación artificial. Los programas típicos, además de eficiencia energética, los más conocidos son los que se denominan Smart Purchase o compra inteligente. Compra inteligente es los programas que incentivan que tal vez la adquisición de una nevera, una estufa, un motor, que sea eficiente energéticamente, tal vez la adquisición, el CAPEX, como los costos iniciales, sean más elevados, pero a largo plazo esos costos variables, es decir, los costos de su uso, van a ser menores y le van a generar a usted un ahorro. Entonces, los programas típicos de eficiencia energética se enfocan en eso, en mostrarle al cliente, mostrarle al usuario cómo puede adquirir productos eficientes energéticamente, de manera que no tengan que tengan que hacer una inversión inicial un poco más elevada, eso sí, pero que a largo plazo lo vean como una reducción en su consumo de electricidad y por tanto un ahorro en su factura. Las tácticas comunes para implementar estos programas de eficiencia energética son la capacitación de usuarios en el uso racional y eficiente de la energía. Muchas veces en una industria, en un comercio, se puede disminuir bastante el consumo de electricidad con solo ir a decirle a los trabajadores, mire, hacer esas campañas, por ejemplo, en los ascensores de que no seas flojo, si solo vas para el segundo o tercer piso, sube por las escalas, porque es solo esas pequeñas acciones en que el usuario use el ascensor solo cuando lo necesita, apague su computador cuando va a salir de la oficina a almorzar, etc. Solo esas pequeñas acciones pueden generar una eficiencia energética mayor que incluso a veces la instalación de los mismos equipos eficientes. Entonces, una táctica común de eficiencia energética es la capacitación de usuarios en el uso racional y eficiente de la energía. También una táctica común es la auditoría energética. Es necesario auditar energéticamente una instalación para saber dónde se están dando las pérdidas que puedo eliminar de mi sistema de manera que pueda reducir mi consumo de electricidad. También la publicidad juega un factor clave. Por ejemplo, cuando se hizo el cambio de las bombillas incandescentes a las luminarias ahorradoras, la publicidad jugó un papel clave para hacer que la sociedad, el común denominador de la sociedad, empezara a adquirir estas bombillas. Pero además, una táctica común que se ha empezado a utilizar últimamente son las certificaciones para la industria. Por ejemplo, si una industria que está licitando con el Estado tiene una certificación ISO 50001, puede parecerle al Estado o a la persona que está mirando esa licitación, puede parecer que esa empresa que está participando en esa licitación es una empresa seria, porque al menos se preocupa por la calidad de sus procesos. Y entonces esa ISO 50001, que es de eficiencia energética, hace que la empresa tal vez no le importaba ni siquiera reducir su consumo de electricidad, tal vez no le importaba que se verde medioambientalmente, tal vez lo que le importaba era tener la certificación para tener mayor credibilidad ante los clientes. Esas certificaciones últimamente están tomando fuerza y es un gran incentivo para las industrias para adoptar estos programas de eficiencia energética. Por su lado, la respuesta de la demanda, ya decimos que no es un recurso estático, sino un recurso dinámico. Y con la respuesta de la demanda sucede algo muy curioso, y es que es muy común, lo más común es que no tengamos una definición clara o una definición constante para uno de los conceptos o uno de los términos utilizados en transición energética. En otras palabras, diciéndolo más sencillo, no enredando tanto la cosa, por ejemplo, microredes o redes inteligentes, cualquiera de las dos. Ustedes busquen
darle un momentico a buscar en Google, un instante, solo un momentico, esa definición de redes inteligentes y microredes. Miren cuántas definiciones les salen. Si ustedes se van a mirar libros, también van a encontrar multitud de definiciones diferentes. Por ejemplo, digamos el libro Sayos-Hansi, pues el del autor Sayos-Hansi, que muestra que en solo ese libro, es decir, o en solo ese libro, únicamente ese libro, hay más de 11 definiciones para redes inteligentes. Entonces, mira, uno entiende qué es una red inteligente, pero el concepto específico de qué es, hasta dónde llega, qué es y qué no es muy definido, porque todos llaman red inteligente a algo diferente. En el caso de respuesta de la demanda eso no sucede. Es uno de los pocos términos de la transición energética que tiene un concepto, una definición estática igual en cualquier lugar del mundo. Esta definición, que es la que tengo en pantalla en este momento, es la definición de la Federal Energy Regulatory Commission, que es la comisión, que es como decir la CREG, pero en Estados Unidos, es la Comisión de Regulación Federal de Energía, y ellos son los primeros que más o menos a inicios de la década de los 90 dan la definición de respuesta de la demanda, haciendo uso de un par de artículos que eran los más citados en ese momento en el contexto de respuesta de la demanda. Entonces dan esta definición formal de qué es la respuesta de la demanda y todos los países del mundo empiezan a utilizar esta misma definición. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es respuesta de la demanda? Respuesta de la demanda es entonces los cambios en el uso de la electricidad por parte de usuarios finales respecto a los patrones de consumo normal en respuesta a cambios en el precio de la electricidad en el tiempo o al pago de incentivos diseñados a inducir un bajo uso de la electricidad en los momentos cuando hay altos precios en el mercado mayorista o cuando la confiabilidad del sistema se ve comprometida. Es decir, en otras palabras, ¿qué es respuesta de la demanda? Más sencillo, hagamos una interpretación a esta definición. Por ejemplo, nos dicen, cuando hay cambios en la electricidad en el tiempo, altos precios en el mercado mayorista, darle la señal a los clientes para que sepan que hay altos precios y puedan reducir su consumo de forma proporcional. Entonces es lo que decíamos ahorita, ese esquema de que si a usted le dice de tal a tal hora este es el precio, de tal a tal hora este es el otro precio, entonces usted empieza a modificar su patrón en el consumo de electricidad de manera que intrínsecamente está respondiendo a el mercado del precio mayorista, porque entonces en el momento que hay mayor precio en el mercado mayorista, usted está intentando consumir menos, porque sabe que a usted ese precio se le va a ver reflejado, usted está llevando una carga equitativa de los precios en el sistema, en el sentido que el causante del costo es el que está asumiendo ese costo en el sistema. Pero también la respuesta de la demanda se elimina a los programas que se implementan cuando la confiabilidad se ve comprometida. En otras palabras, digamos que se prevé que hay un partido muy importante de fútbol, a la gente le encanta ver fútbol acá en el país, y se prevé que van a coincidir varios eventos importantes y se dice, no, ese día la demanda de electricidad va a estar altísima. Y justo estamos, por ejemplo, en meses de sequía, las represas están bajas, entonces vemos que va a haber un evento de confiabilidad, o mejor dicho, se prevé que digamos si digamos que ese día fuera el viernes y hoy es miércoles, un ejemplo, de hecho hoy no es miércoles, pero digamos que es el viernes y hoy es miércoles. Y entonces el operador de red XM dice, uy, el viernes vamos a ver unos cortos con el sistema, ojo con eso, va a haber riesgo de apagón, hay que tener preparado el sistema. Entonces, ¿qué tal si se le da una señal a los clientes que le diga, si usted no consume el viernes de tal a tal hora, o si usted reduce su consumo, si usted, mejor dicho, apaga las cosas a esa hora, esos días, le damos un bono de descuento para estos lugares, o le damos este dinero, este bono de regalo, o le damos este descuento en la factura de electricidad. Van a haber muchas personas que por un ahorro económico van a hacer esa acción, van a ejecutar esa acción y van a dejar de consumir electricidad a esas horas o van a reducir significativamente su uso de la electricidad. Eso hace que hagamos que la confiabilidad del sistema ya no se vea comprometida o el riesgo de apagón disminuya, que era también como el caso de apagar paga, que lo veíamos ahorita y hablábamos un poco de él. Respuesta de la demanda, entonces, ¿cuál es la diferencia principal con respecto a la eficiencia energética? Si miramos eficiencia energética es que tenemos la curva de demanda original y por el medio del reemplazo de electrodomésticos, de hacer algo, simplemente ¡pum!, la demanda rebaja, disminuye. Entonces, es el mismo patrón, miren,
el mismo patrón en el sentido que cuando hay un valle, es decir, cuando hay una disminución en la curva original, hay una disminución en la final, cuando habían picos, siguen habiendo picos en la curva final, pero el consumo global es menor debido a que simplemente por el reemplazo de dispositivos bajé la magnitud de ese consumo, pero el patrón sigue siendo el mismo. A eso se refiere eficiencia energética. Pero respuesta de la demanda es, no, venga, pues más allá de ir a mirar cuál es la magnitud de esto, a mí lo que me interesa es que la curva sea más plana, que durante el día esté más o menos alrededor del mismo valor, porque el hecho de que la demanda esté todo el día más o menos alrededor del mismo valor le ofrece mayor confiabilidad al sistema, porque no debo depender de las rampas de las máquinas térmicas. Entonces, de los generadores térmicos. Entonces, los programas de respuesta de la demanda lo que buscan es aplanar la curva de demanda. Lo hacen por medio de muchos programas, solo se enfocan únicamente en la reducción de picos. Es decir, puede que le den al usuario la misma tarifa de electricidad, es decir, de 11 de la noche a 5 de la tarde, bueno, a 6 de la tarde, el mismo precio todo el día, 400 pesos el kilovatio hora, o bueno, 350 pesos el kilovatio hora, cualquier valor, y de 6 de la noche a 11 de la noche le suban el precio a, digamos, 1.000 pesos el kilovatio hora. Entonces el usuario se va a ver es incentivado ¿a qué? A reducir su consumo. Yo no voy a pagar más en mi factura, yo reduzco mi consumo. Aunque todo programa de respuesta de la demanda debe trabajar bajo la premisa que el usuario que no desee participar no debe ser penalizado o no debe ver un aumento significativo en su factura de electricidad. Más bien, el que desee participar en respuesta de la demanda sí debería haber una reducción significativa en su precio de electricidad. Entonces, reducción de picos es haga su esquema tarifario de manera que no se presente el pico, que la gente en ese pico lo disminuya, y no dice, bueno, ¿y la gente cómo disminuye el pico? Pues siendo consciente de que bombillos tienen encendidos a esas horas en la noche y apagarlos, si no los están utilizando, si habían 2 o 3 personas en la casa que se veían la misma novela en diferentes televisores, entonces que acuerden vérselo solo en uno, entonces así reducen la contaminación o el uso de los otros dispositivos, o si de pronto usted tiene un hijo que es muy bulloso y ponen ese equipo a todo volumen por la noche y decirle no me va a poner el equipo a todo volumen por la noche porque entre más volumen tenga el equipo más consume, entonces lo va a reducir. Entonces es poner un precio, una señal en el sistema que diga, mira, a esta hora no se puede consumir, y que la gente encuentre la manera de reducir su consumo en esos picos. Otra estrategia que sería como la contraria a la reducción de picos es el llenado de valles. El valle es el opuesto al pico. Entonces, cuando tengo este valle, que es esta reducción en el consumo, llenar un valle, ¿por qué se hace? Uno se preguntaría, bueno, ¿yo por qué tengo que llenar este espacio? ¿Por qué aumentar la demanda en un momento que es baja? No tiene sentido. A primera vista no tiene sentido, pero recuerden que cuando hablamos del compromiso de unidades decíamos que también tenemos que tener en cuenta en ese despacho económico y en ese compromiso de unidades las rampas de las unidades térmicas e hidráulicas, especialmente las térmicas, que son rampas lentas. Entonces tal vez la rampa de la térmica no alcance a disminuir y luego volver a aumentar tan rápidamente en cuestión de un par de horas, no pueda seguir esta curva de demanda y tenga que utilizar otras unidades que tal vez sean un poco más costosas. El llenado de valles permite que al tener una curva más plana no tenga que hacer uso de estas rampas tan intensivas para aumento o disminución de la potencia en ciertas plantas que no pueden aumentar o disminuir su potencia rápidamente, sino que tienen limitaciones sustanciales en esas modificaciones de potencia, y ese llenado de valles me permite tener una curva más plana. Ese llenado de valles, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, imagínense que ustedes les dicen, bueno, en general dicen en el país que si usted va a empezar a adquirir un vehículo eléctrico, ya no va a pagar el 100% del precio de ese vehículo, sino que se le va a subsidiar el 20%. Entonces usted en la adquisición solo va a adquirir el 20%, va a pagar el 80% del precio original. Pero a la par le dicen, bueno, ya que tiene el vehículo eléctrico, una vez lo tenga, le ofrecemos este segundo beneficio, y es que si lo pone a cargar entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana, entonces
si lo deja cargando pues de 1 a 6 de la mañana, si lo pone a cargar en esas horas, entonces ese consumo extra debido al vehículo eléctrico no se lo cobro o se lo cobro muy barato. Entonces, esos consumos extras respecto a su línea base, es decir, es como este llenado de valle, ese consumo extra que usted consumió de más acá, no se lo voy a cobrar o se lo voy a cobrar muy barato, una fracción del precio que normalmente pagaría. Entonces ahí la gente se pone a pensar, bueno, me ofrecen facilidad para comprar el vehículo eléctrico y más allá de eso, teniéndolo, ya no tengo que tanquearlo, no tengo que gastar el costo en gasolina tan elevado, sino que me están también subsidiando en gran parte la carga de ese vehículo eléctrico. La gente se puede ver influenciada esas horas a hacer la compra del vehículo eléctrico en una carga que usted no tenía y por eso simplemente usted en el resto de horas no ve una modificación en su patrón de consumo, excepto a estas horas de la noche que hace ese llenado de valles con debido a esa conexión de ese nuevo dispositivo. Entonces estos son dos programas típicos de respuesta de la demanda, pero hay uno último que es el más completo y es el que se desea o al que enfocan todos los programas de tarifación dinámica, que es el desplazamiento de carga. Es cómo hacer que se reduzcan los picos y además se aumenten los valles. Eso se puede hacer, por ejemplo, por el desplazamiento de cargas no críticas, como lo son, por ejemplo, el lavado de ropa. Si ustedes tienen que lavar la ropa, entonces tal vez ya no laven ropa a estas horas, sino a estas otras horas que les están ofreciendo un beneficio. Entonces puede hacerse un desplazamiento de cargas no críticas en el sistema. Teniendo entonces en cuenta lo anterior y si vemos que todo esto es maravilloso, si la respuesta de la demanda entonces solo nos va a traer beneficios en el sistema, la pregunta es ¿por qué no se implementa en este momento? Pues principalmente porque actualmente tenemos una tarifa de electricidad plana que no incentiva la controlabilidad, o mejor dicho, hace que tengamos características de variabilidad, inflexibilidad, impredecibilidad, que hace que no podamos reaccionar al estado actual del sistema de electricidad. Entonces uno dice, bueno, ¿ya qué mecanismo entonces debemos migrar para poder reaccionar al sistema de electricidad? La respuesta sería a los mecanismos de tarifación dinámica, los cuales se han posicionado actualmente como aquellos mecanismos que permiten una demanda consciente y que tienen potencial de apalancar el despliegue de recursos energéticos distribuidos. Es decir, este es el resumen de lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Tenemos que migrar a la tarifación dinámica para poder responder al estado actual del sistema de electricidad. Pero la pregunta es entonces, ¿qué necesitamos para implementar ese programa? ¿Por qué no lo implementamos hoy mismo? ¿Por qué no cambiamos el esquema de tarifación mañana? Pues principalmente 3 razones, hay muchísimas más, pero principalmente 3 razones. El primero son los sistemas de medición y control. Los sistemas de medición y control que tenemos en este momento no permiten participar en estos programas de respuesta de la demanda. Los medidores que tenemos en la mayor parte del país son medidores que le cuentan a uno el consumo mensual de electricidad, independientemente de si usted consumió a las 8 de la mañana o si consumió a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche. Ellos no cuentan a qué horas usted consumió, ellos simplemente cuentan cuánto consumió en un periodo definido, que normalmente es un mes. En los sistemas de control tampoco tenemos un sistema de control, no tenemos instalados sistemas de controles que le limiten la corriente a algunas cargas o más allá de eso, por ejemplo, en el caso de la lavadora, que alguien que dijo, bueno, no, pues con lo que me ofrecen acá, yo voy a dejar de lavar acá en el pico y voy a empezar a lavar acá en la lavadora, acá en el valle a las 2 de la mañana. Alguien podría decir, no, pues yo prefiero pagar los 5.000 pesos extra que me voy a ahorrar, pero yo sigo durmiendo, yo no me voy a despertar por la noche a poner a funcionar esa lavadora. Alguien puede decir eso y es un punto de vista totalmente válido. De hecho, de ahí parte la respuesta de la demanda. La respuesta de la demanda parte de que los usuarios no van a hacer algo que afecte notoriamente su comodidad. Entonces, ahí es donde empezamos a necesitar sistemas de control que tal vez el usuario no sea el que tenga que levantarse a encender la lavadora, sino que simplemente por la noche echa la ropa ahí adentro con el jabón, en el compartimento para el jabón y simplemente a las 2 de la mañana el sistema activa, enciende la lavadora, empieza a hacer su ciclo de lavado, una vez termina lo apaga. Entonces usted se levanta, tiene su ropa lavada y no tuvo que afectar su comodidad despertándose en la noche. Entonces necesitamos sistemas de medición y control inteligente que en este momento no son extendidos en el país. Pero además necesitamos tener una cultura en los usuarios de uso racional y eficiente de la energía. Si usted no tiene a los usuarios de parte suya en esta migración de la tarifa plana a la tarifa dinámica, su sistema va a fracasar. Eso lo muestra la literatura
literatura internacional, debido a que, por un lado, si las personas se sienten oprimidas o sienten que se les está imponiendo un sistema de tarifación injusto, entonces van a empezar a haber una revuelta social o va a empezar a haber una posición social que puede llegar a generarse en un desorden social. En el mejor de los casos no se genera ese desorden social, pero las personas hacen como si ese sistema nunca se hubiera implementado y no responden a ese programa de respuesta de la demanda, lo que hace que todo el esfuerzo que se gastó en montar ese programa de respuesta de la demanda haya sido en vano. Entonces, para implementar el mecanismo de tarifación dinámica necesitamos, primero, sistemas de medición y control inteligente, pero segundo y mucho más importante es que las personas estén lo suficientemente conscientes y capacitadas de la importancia del uso racional y eficiente de la energía. Nosotros debemos tener a los usuarios de parte nuestra si queremos implementar estos esquemas de tarifación dinámica, porque el éxito de los programas depende de la aceptación social de los mismos. Teniendo entonces en cuenta eso, con esto terminaríamos esta sesión de hoy, esta clase de hoy. Lo que haríamos en las siguientes clases es simplemente coger el concepto de respuesta de la demanda y empezar a mirar cómo la respuesta de la demanda me puede ayudar a suplir esos retos que tengo en cuanto, digamos, a tensiones, a fluctuaciones de tensiones, aumentos de tensión, pero principalmente los vamos a enfocar a cómo esa respuesta de la demanda puede ayudarnos a mantener un balance de potencia en el sistema, es decir, una estabilidad de frecuencia en varios horizontes de tiempo, en horizontes de tiempo corto, medios y largos. Entonces nos vemos en las siguientes clases.